12 de septiembre, mes de la Biblia, 12ª catequesis. Evangelio según San Mateo. En estas dos catequesis, la de hoy y la de mañana, vamos a tratar de conocer un poquito mejor este Evangelio, que es el más largo de los 4, tiene 28 capítulos, y que es muy importante. De hecho, algunos de los textos más conocidos de Jesús, sus discursos y tal vez textos que hemos memorizado, son de este evangelista, Mateo. ¿Y quién era Mateo? Bueno, te aconsejo que leas una hermosa catequesis de Benedicto XVI que hizo el 30 de agosto de 2006. Allí nos cuenta Benedicto y analiza el llamado de Mateo. Mateo era recaudador de impuestos, era publicano. Como todos sabemos, como seguramente has escuchado muchas veces, los publicanos eran considerados pecadores públicos. De hecho, Jesús muchas veces habla de publicanos y pecadores y dice que los publicanos y las prostitutas van a entrar primero al reino de los cielos que muchos que se creían justos. Así que era un régimen de vida, una manera de vida considerada como una ofensa a Dios. Y los publicanos eran también despreciados por el resto de los pobladores, no solamente porque el dinero que manejaban podía llegar a ser dinero sucio, sino sobre todo porque trabajaban para una potencia extranjera. Bueno, allí Benedicto XVI saca hermosísimas conclusiones de tanta misericordia de Jesús, de este llamado que le hace a este hombre que estaba lejos, que estaba fuera, que no entraba dentro del canon de aquellos que podían ser considerados elegibles tal vez por parte de Dios. Y él, dejándolo todo, lo siguió. El Evangelio fue compuesto entre los años 80 y 90. Algunos lo ubican directamente en el año 80, pero otros lo atrasan un poquitito más, probablemente en Antioquía, capital de Siria, una ciudad muy muy importante. De hecho, fue la primera ciudad donde fueron los discípulos de Jesús, comenzaron a ser llamados cristianos. Este evangelio, nos dicen autores muy antiguos de la tradición de la Iglesia, habría sido compuesto primero en hebreo o en arameo. Así lo dice Eusebio de Cesarea. Pero ese texto supuesto en hebreo o en arameo no se conserva. Lo que se conserva es el Evangelio en griego, y es este el que ha sido considerado por la tradición de la Iglesia como palabra de Dios. ¿A quién dirige este Evangelio Mateo? Lo dirigió a una comunidad cristiana que tenía estas características. Era una comunidad de origen judío. Por eso el estilo literario, probablemente si compuso el Evangelio en su lengua materna y después lo tradujo al griego, probablemente los expertos descubren allí expresiones, incluso vocablos que tienen que ver con ese idioma. Más aún, no solamente en los vocablos, en el lenguaje, sino en las construcciones y en la mentalidad que está de fondo, porque cada idioma significa también, supone también una manera de pensar, de comprender la realidad. Eso hace pensar entonces con toda claridad que se dirigía a una comunidad de origen judío. Él mismo también era un judío que había conocido a Jesucristo. Y hay muchísimas alusiones a los textos del Antiguo Testamento. Ese tal vez es el argumento más claro por el cual decimos, Mateo se dirige a judeo-cristianos, a personas que habiendo sido circuncidados, habiendo pertenecido al pueblo de Dios, abrazan la fe cristiana. Por eso, permanentemente Mateo les va a citar las escrituras del Antiguo Testamento. Esto tenelo como algo muy muy importante, porque cuando lees el Evangelio de Mateo, a cada ratito te van a aparecer estas expresiones. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, o como dice la escritura, y te va a citar de manera explícita algunas profecías. Y hay muchas otras alusiones que no son explícitas, sino que están así como veladamente. En esta comunidad se da una oposición al judaísmo. Por eso hay tanta insistencia y hay tantos párrafos, especialmente el capítulo 23, que reúne las palabras de Jesús contra los fariseos y palabras muy duras contra el pueblo judío en general, porque se da una gran confrontación. Los judíos observantes consideraban a estos judíos cristianos traidores de la verdadera fe de Israel. Entonces se va a mostrar a Jesús como aquel que
no niega el judaísmo, sino que lo perfecciona. En esta comunidad también van apareciendo paganos convertidos al cristianismo. Entonces es necesario encontrar puntos de unidad. Por eso este es llamado el Evangelio de la Iglesia, porque se dan muchas recomendaciones que tienen que ver para la convivencia entre los discípulos de Jesús, para esta legítima diversidad que existe entre aquellos que hemos sido llamados a seguir el Evangelio de Cristo. Y por último, ya se ve que es una comunidad que se abre a los paganos, Conviven judíos y paganos convertidos al cristianismo y es una comunidad invitada a abrirse cada vez más. De hecho, desde el inicio de la vida de Jesús está muy claro que la salvación es para todos. Solamente Mateo, por ejemplo, nos trae la narración de la visita de los magos de Oriente. Apenas nacido Cristo, ya algunos paganos se postran delante de él. Al final de la parte narrativa, antes de la pasión, Jesús habla de este banquete nupcial al cual son invitados todos. Los primeros invitados, que eran los miembros del pueblo de Israel, rechazaron y por eso el rey manda a los sirvientes salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentran. E incluso hay acontecimientos muy hermosos porque son en el mismo evangelio los paganos, como la mujer cananea o el centurión, los que confiesan la fe y Jesús se asombra de su fe. Este evangelio, al principio, en la primera misión, que está narrada en el capítulo 10, se va a dirigir primero al pueblo de Israel, pero al final, Mateo 28, 19, Jesús los manda, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bueno, como características literarias entonces de este evangelio, ya mencionamos algunas, entonces es muy probable que el evangelio griego, como hoy lo tenemos, haya sido una traducción, una adaptación del primer texto, quizá no completo, que se habría escrito en un idioma original hebreo o arameo. Por eso las expresiones hebraicas, porque provenía de una comunidad de origen judío. Aparentemente, y según dicen los biblistas, Mateo ha tenido delante suyo 3 fuentes. El Evangelio de Marcos, probablemente lo conocía, lo tenía delante suyo ya en el texto escrito. Una fuente que identifican los biblistas como las palabras de Jesús, o primer Mateo, y también informaciones propias, datos que ha recogido él mismo de la memoria de aquellos que fueron también testigos de los acontecimientos de Cristo, especialmente antes de que él formara parte del grupo de los 12. Pensemos, por ejemplo, lo que nos cuenta de los evangelios de la infancia, como este relato también de la huida a Egipto o el ya mencionado de la visita de los magos. Esas son informaciones propias. El estilo de Mateo se caracteriza por la brevedad y claridad cuando habla de los hechos, pero se alarga mucho en los discursos de Jesús. Si lo comparas con Marcos, vas a ver que Marcos es más detallista. En cambio, Mateo va a lo esencial. Mateo por eso saca algunos nombres propios que no le parecen importantes y suprime lo marginal. Marcos da varias explicaciones que solamente son importantes para algún pagano convertido al cristianismo y que Mateo entonces omite porque se dirige a personas que conocían las costumbres judías. Entonces, Mateo es breve y claro, hablando de los hechos, es decir, en la parte narrativa, pero se alarga mucho en los discursos, que son lo más original de Mateo. Mañana, cuando hagamos la catequesis sobre el contenido y sobre la división de este evangelio, vamos a ver cómo el evangelio de Mateo se puede distribuir entre los 5 grandes discursos, que lo van a presentar a este evangelista, lo van a presentar como aquel que nos quiere mostrar a Cristo como un nuevo Moisés. Así como Moisés entregó al pueblo de Israel en la tradición los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco, así Jesús, nuevo Moisés, deja en 5 grandes discursos el compendio de su doctrina.